Mi hija me trajo una sopa hecha por ella, pero el día anterior descubrí que había sacado un gran seguro de vida a mi nombre. Me mantuve tranquila y discretamente cambié los platos. Entonces, mi nombre es Leticia, tengo 58 años, y durante toda mi vida creí que ser buena madre significaba amar sin límites. Hoy, sentada en mi casita del campo, viendo crecer las lavandas que planté con mis propias manos, me doy cuenta de que ese amor desmedido casi me cuesta la vida. Literalmente, cuando Mariana nació, yo tenía apenas 23 años. Su padre se fue cuando ella cumplió 2 añitos, dejándome sola con una niña que lloraba todas las noches. Recuerdo perfectamente esas madrugadas interminables, cargándola en brazos mientras caminaba por el pasillo de nuestro departamentito, susurrándole canciones de cuna que mi mamá me cantaba. «No te preocupes, mi amor», le decía, «tu mami siempre va a estar aquí para ti». Y cumplí mi palabra. Vaya que la cumplí. Desde pequeña, Mariana tuvo todo lo que pidió. Cuando sus compañeritas del kinder tenían mochilas bonitas, yo trabajaba turnos dobles en la fábrica para comprarle la más cara de la tienda. Cuando quiso clases de piano, vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo que tenía de su padre, para pagarle las lecciones. Cuando llegó la adolescencia y se encaprichó con ropa de marca, yo comía frijoles toda la semana para que ella pudiera vestirse como sus amigas fresas. «Gracias, ma», me decía a veces, pero siempre con esa sonrisita que ahora entiendo que era más de triunfo que de agradecimiento, como si hubiera ganado algo, no como si hubiera recibido un regalo del corazón. En la secundaria, Mariana empezó a meterse en problemas, peleas con otras niñas, malas calificaciones, reportes constantes de la directora. Yo iba a la escuela, pedía disculpas, prometía que hablaría con ella, pero en casa, cuando la veía llegar con esa carita triste, no podía regañarla. Seguramente las otras niñas la molestan porque somos pobres, me decía a mí misma. Mi niña nomás se está defendiendo. Pagué psicólogo, cambié de escuela, hasta me mudé a otro barrio para que tuviera un mejor ambiente. Cada vez que Mariana me pedía algo, yo encontraba la manera de dárselo. Vendí muebles, pedí prestado, trabajé fines de semana, todo por ver esa sonrisa que duraba 5 minutos y luego se desvanecía, como si ya estuviera pensando en lo siguiente que me pediría. Cuando cumplió 15 años, quiso una fiesta grande. «Ma, todas mis amigas van a tener quinceañera», me dijo con lágrimas en los ojos. «No quiero ser la única que no tenga». Gasté 2 años de ahorros en esa fiesta, vestido importado, salón elegante, mariachi, pastel de 3 pisos. Ella se veía hermosa, como una princesa, pero durante toda la celebración tenía esa mirada distante, como si estuviera aburrida, como si todo lo que yo había sacrificado no fuera suficiente. En la preparatoria llegaron los novios, muchachitos que no la valoraban, que llegaban en motos ruidosas y la traían de vuelta a las tantas de la madrugada. Yo me quedaba despierta esperándola, imaginando tragedias, pero cuando la regañaba, Mariana me miraba con esos ojos que sabía poner, como de corderito herido, y me decía: «Ma, tú no entiendes lo que es ser joven, nomás quieres que sea infeliz como tú». Esas palabras me dolían tanto, que al final siempre terminaba pidiéndole perdón. «Tienes razón, mija», le decía, «yo nomás quiero que seas feliz». Y volvía a darle dinero para sus salidas, para su ropa, para todo lo que se le antojara. Después vino la universidad. Mariana cambió de carrera 3 veces. Primero psicología, luego diseño gráfico, al final administración de empresas. Cada cambio significaba más gastos, más libros, más colegiaturas. Yo saqué préstamos, empeñé lo poco que tenía de valor, trabajé hasta domingos. «Es que no he encontrado mi vocación», me explicaba. «Cuando la encuentre, todo va a cambiar. Ma, vas a ver». Pero nunca cambiaba. Siempre había algo, que los maestros la tenían contra ella, que sus compañeros eran envidiosos, que el sistema educativo era malo. Nunca era culpa suya. Y yo, como tonta, seguía creyendo que si tan solo encontrara la carrera perfecta, la oportunidad perfecta, todo sería diferente. A los 25 años, Mariana seguía viviendo conmigo. Trabajaba de vez en cuando. En empleos que duraban máximo 3 meses, siempre renunciaba porque el jefe era machista o el ambiente era tóxico. Yo seguía manteniendo la casa, comprando la comida,
pagando su celular, su ropa, sus caprichos. Mis amigas me decían: Leticia, ya está grande, tienes que cortarle el cordón. Pero yo pensaba: ellas no entienden. Mariana es sensible, necesita más tiempo. Por las noches, cuando me quedaba sola en la cocina lavando los platos, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Veía a otras mamás con hijos independientes, exitosos, y no entendía qué estaba haciendo mal. Tal vez les falta amor. Me consolaba. Tal vez no sacrificaron lo suficiente por sus hijos. Recuerdo una noche especialmente dura. Mariana había llegado borracha, había vomitado en la alfombra de la sala, y después se había encerrado en su cuarto sin siquiera pedir perdón. Yo me quedé limpiando hasta las 3 de la madrugada, llorando en silencio. ¿Por qué, Dios mío?, le pregunté al techo. ¿Por qué tanto amor no es suficiente? Ahora sé la respuesta. Ahora entiendo que el amor sin límites no es amor. Es una forma de crear monstruos. Que dar todo sin recibir nada no es generosidad. Es una enfermedad. Que proteger a alguien de todas las consecuencias de sus actos no es cuidado. Es complicidad. Pero en aquel entonces, yo seguía creyendo que era la mejor madre del mundo, que mi amor incondicional eventualmente sería recompensado, que un día Mariana se daría cuenta de todo lo que había hecho por ella y me diría: gracias, Ma, gracias por nunca rendirte conmigo. Lo que no sabía es que, en lugar de gratitud, mi amor estaba sembrando algo mucho más oscuro en el corazón de mi hija, algo que crecía en silencio, alimentándose de cada sacrificio, de cada concesión, de cada vez que yo decía sí, cuando debería haber dicho no. No sabía que mi amor estaba alimentando a un monstruo, y que ese monstruo, un día, trataría de matarme. Fue en un martes lluvioso de octubre, cuando Mariana llegó a casa con los ojos hinchados de tanto llorar. Yo estaba preparando la cena, lentejas con verduras, lo de siempre cuando andábamos justas. Cuando escuché sus pasos arrastrándose por el pasillo, conocía todos los sonidos que hacía mi hija. Cuando estaba feliz, cuando estaba enojada, cuando traía algún problema, pero ese día sonaba diferente, derrotada. «Ma», me dijo con voz quebrada, dejándose caer en la silla de la cocina como si cargara el peso del mundo. «Necesito hablar contigo». Mi corazón se aceleró inmediatamente. Después de tantos años siendo madre soltera, uno desarrolla un sexto sentido para las malas noticias. «¿Qué pasó, mija?», le pregunté, dejando la cuchara de palo y sentándome frente a ella. «¿Estás bien?». Mariana se tapó la cara con las manos y comenzó a sollozar. No llantos teatrales como los que hacía cuando quería algo, esos ya los conocía bien, sino algo que parecía genuino, profundo. «Ma, creo que por fin encontré mi camino», me dijo entre lágrimas. «Pero necesito tu ayuda. Dime qué necesitas». Le respondí sin dudarlo, tomando sus manos entre las mías. Tenían las uñas mordidas, algo que hacía cuando estaba muy nerviosa. «Tú sabes que yo siempre estoy aquí para ti. Quiero abrir un café». Soltó de repente, levantando la mirada hacia mí. Sus ojos tenían esa chispa que no veía desde hacía años. «No un café cualquiera, Ma, algo especial, un lugar donde la gente se sienta como en casa, donde puedan venir a platicar, a trabajar, a relajarse. He estado investigando, visitando lugares, y sé exactamente cómo hacerlo». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Durante años había esperado este momento, que Mariana encontrara algo que realmente le gustara, que la motivara a salir adelante. «¿Y dónde sería?», le pregunté, tratando de no sonar demasiado emocionada. «Hay un local perfecto en la colonia Roma», me explicó, sacando su celular para mostrarme fotos. «Está en una esquina súper transitada, tiene ventanales grandes, una terraza pequeña. El dueño me dijo que si le doy el enganche este mes, me lo deja en un precio súper bueno porque ya lleva tiempo vacío». Las fotos se veían preciosas. Me imaginé a mi hija detrás del mostrador, sonriendo a los clientes, sintiéndose orgullosa de su propio negocio. «¿Y cuánto necesitas para el enganche?», pregunté, aunque ya me temía la respuesta. 200,000 pesos, murmuró, mordiéndose el labio. «Ma, sé que es mucho dinero, pero este es mi momento. Si no lo tomo ahora, se me va a ir la oportunidad. Y yo ya no aguanto seguir así, sin rumbo».
siendo una carga para ti. Esas últimas palabras me partieron el corazón. Verla así, tan vulnerable, tan arrepentida por todos esos años de no encontrar su lugar en el mundo. Mi amor, tú nunca has sido una carga, le dije, apretando sus manos. Eres mi hija, y yo siempre voy a apoyarte, pero no tengo manera de conseguir ese dinero, continuó, con la voz cada vez más pequeña. Los bancos no me prestan porque no tengo historial crediticio. Nadie más me va a ayudar. Solo tú, Ma. Solo tú crees en mí. Esa noche no pude dormir. 200.000 pesos. Era exactamente lo que valía mi carro. Un Tsuru 2015 que había comprado usado pero en buenas condiciones, después de años de ahorrar centavo por centavo. Era mi único bien de valor, mi forma de llegar al trabajo, mi pequeño símbolo de independencia después de tantos años tomando camiones y peceros. Pero también era la oportunidad de Mariana, su último chance, según decía ella, de convertirse en la mujer exitosa que siempre había soñado ser. Me levanté varias veces durante la noche para ir a ver el carro por la ventana. Ahí estaba, brillando bajo la luz del poste, esperando fielmente para llevarme al trabajo al día siguiente. Recordé el día que lo compré, cómo me temblaron las manos al firmar el contrato, cómo lloré de felicidad al manejarlo por primera vez a casa, cómo Mariana había dicho, «¡Qué padre, Ma!», sin levantar la vista de su celular. «Es solo un carro», me dije en voz baja, parada en la sala a las 3 de la mañana. Los carros se pueden reemplazar, pero la oportunidad de mi hija de ser feliz, esa no. Al día siguiente, Mariana se despertó temprano, algo que no hacía desde hacía meses, y me encontró preparando café en la cocina. «¿Ya lo pensaste, Ma?», me preguntó con una mezcla de esperanza y terror en la voz. «Sí», le respondí, tomando sus manos otra vez. «Vamos a vender mi carro». La cara de Mariana se iluminó como cuando era niña, y le prometía algo especial. Se lanzó a abrazarme tan fuerte que por un momento sentí que todo valdría la pena. «Ma, te juro que no te vas a arrepentir», gritó entre lágrimas de alegría. «Te juro que voy a hacer que estés orgullosa de mí. Este café va a ser un éxito, y cuando empiece a ganar dinero, te voy a comprar un carro mejor, te lo prometo». «No necesito que me compres nada», le dije, acariciando su cabello. «Solo necesito que seas feliz y que encuentres tu camino». El proceso de vender el carro fue más doloroso de lo que esperaba. Llegaron varios compradores a verlo, tocando la carrocería, revisando el motor, regateando el precio como si estuvieran hablando de cualquier cosa y no del resultado de años de mi trabajo. Finalmente, un señor mayor me ofreció exactamente lo que necesitábamos, 200.000 pesos, ni un peso más. El día que entregué las llaves, Mariana estaba conmigo. «¿Estás segura, Ma?», me preguntó una última vez mientras el comprador hacía la transferencia. Vi una sombra de duda en sus ojos, como si por un momento se diera cuenta de la magnitud de lo que yo estaba sacrificando. «Estoy segura», le respondí, aunque se me hizo un nudo en la garganta al ver cómo se alejaba mi carro con otro dueño. Esa noche, Mariana me preparó una cena especial, espaguetis con salsa de tomate, mis favoritos, y me regaló una plantita de albahaca, para que pienses en el café cada vez que la veas. Me dijo, y para que sepas que todo va a salir bien. Durante las siguientes semanas, Mariana trabajó incansablemente en los planes del café, conseguía permisos, hablaba con proveedores, diseñaba el menú. La veía tan emocionada, tan enfocada, que pensé, al fin mi niña encontró su vocación. Yo, mientras tanto, regresé a tomar camiones para ir al trabajo. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Llegaba cansadísima a casa, pero me consolaba pensar que todo ese sacrificio tendría sentido cuando viera a Mariana detrás del mostrador de su propio café, sirviendo con una sonrisa, siendo por fin la mujer independiente que siempre había querido que fuera. «Este va a ser mi nuevo comienzo, Ma», me decía cada noche antes de irse a dormir. «Te juro que no te voy a defraudar, nunca más». Y yo le creía, con todo mi corazón, le creía, como siempre había hecho. Pasaron 3 meses desde que vendí mi carro, 3 meses en los que Mariana salía temprano a arreglar asuntos del café y regresaba tarde, siempre con alguna historia sobre problemas con permisos, proveedores que no cumplían o trámites burocráticos que se alargaban. Yo no sospechaba nada, al contrario, me daba gusto verla tan comprometida con su proyecto. «Ma»,
Esto de abrir un negocio es más complicado de lo que pensaba, me decía mientras cenábamos. Pero ya casi está todo listo. Solo faltan unos últimos detalles. Yo asentía, comprensiva. No te apures, mija. Las cosas buenas toman tiempo. Y le servía más comida, notando que había subido de peso y que su piel se veía más bronceada, como si hubiera estado tomando mucho sol, cuando le pregunté al respecto. Me dijo que era porque andaba mucho en la calle haciendo gestiones. Era un jueves por la tarde cuando sonó el teléfono de la casa. Yo acababa de llegar del trabajo, 2 horas y media de camión por un retraso en el tráfico, y estaba quitándome los zapatos cuando escuché el timbre insistente. Mariana no estaba, como de costumbre. Bueno, contesté, esperando que fuera algún vendedor o una llamada equivocada. «¿Señora Leticia?», dijo una voz de mujer que no reconocí. Sonaba nerviosa, como si estuviera dudando si hablar o no. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?». Hubo una pausa larga, tan larga que pensé que se había cortado la llamada. «Señora, disculpe que la moleste, pero siento que tengo que decirle algo sobre su hija Mariana». Se me heló la sangre. «¿Qué pasa con mi hija? ¿Está bien?». «Está bien, señora, pero…». Otra pausa. «Mire, yo trabajo en el aeropuerto, en la agencia de viajes donde su hija compró boletos para Cancún el mes pasado. La reconocí porque vino varias veces, siempre con un muchacho alto, moreno, muy elegante. Debe ser un error», le dije inmediatamente. «Mi hija está abriendo un café, no ha viajado a ningún lado». «Señora, perdóneme, pero sí viajó, y no solo a Cancún, también a Puerto Vallarta y a Los Cabos. Boletos carísimos, hospedaje en hoteles de 5 estrellas. El muchacho pagaba todo en efectivo. Fajos de billetes que daba miedo. Mi mundo empezó a tambalear. ¿Está segura de que era mi hija, Mariana López, 26 años, cabello castaño?» «Muy segura, señora. Y no solo eso. Ayer vino otra vez, preguntando por paquetes a Europa. Cuando le dije los precios, el muchacho sacó otro fajo de billetes y dijo que no importaba el costo. Las piernas me fallaron. Tuve que sentarme en el sillón antes de caerme. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque escuché cuando el muchacho le dijo a su hija que ya casi terminaban de ordeñar a la viejita. Esas fueron sus palabras exactas, señora. Y su hija se rió mucho. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé ahí sentada, mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ordeñar a la viejita. Esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco que no podía silenciar. Cuando Mariana llegó esa noche, yo estaba en la cocina fingiendo que preparaba la cena. Tenía las manos temblorosas, pero traté de actuar normal. «Hola, ma», me dijo, dándome un beso en la mejilla como siempre. «¿Cómo te fue hoy?». «Bien, mija. ¿Y a ti? ¿Cómo van los preparativos del café?». Mariana se sirvió un vaso de agua y se recargó en la barra. Se veía relajada, hasta contenta. «Ay, ma, fue un día súper pesado. Tuve que ir hasta Coyoacán para ver unos muebles, luego al centro para lo de los permisos, pero ya vamos avanzando». «¿Y el muchacho que te acompaña?», pregunté, tratando de sonar casual. «¿Es tu socio?». La cara de Mariana cambió ligeramente. Solo un segundo, pero yo la conocía demasiado bien. «¿Cuál muchacho, ma?». «Ay, mija, no te hagas. Te he visto llegar algunas veces con un joven alto, moreno. ¿Es tu novio?». Mariana se rió, pero era una risa forzada. «Ma, tú y tu imaginación. Es probable que hayas visto a cualquier vecino y pensaste que era conmigo. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta, dándole vueltas a todo en la cabeza. Las ausencias largas, las excusas vagas, su piel bronceada, el peso que había ganado como si hubiera estado comiendo en restaurantes caros, y esa risa cuando le pregunté por el muchacho, la misma risa que ponía cuando era adolescente y trataba de ocultar algo. Al día siguiente, en el trabajo, no pude concentrarme. Durante el descanso, llamé a la agencia de viajes y pregunté por la mujer que me había hablado. Se llamaba Patricia, y aceptó verme después de insistirle mucho. Nos encontramos en un café cerca del aeropuerto. Patricia era una señora como de mi edad, con cara bondadosa pero nerviosa. «Señora Leticia», me dijo en cuanto me vio. No sabe cuánto pensé si debía llamarle o no. «Hizo bien», le respondí. «Necesito saber la verdad». Patricia sacó una carpeta de su bolsa. «Mire, aquí tengo todas las reservaciones.
Su hija ha gastado más de 500,000 pesos en viajes en los últimos 3 meses. Siempre paga el muchacho, siempre en efectivo. 500,000 pesos, más del doble de lo que valía mi carro, más de lo que yo ganaba en 2 años. ¿Está segura de que es mi hija?, pregunté una vez más, aferrándome a la última esperanza. Patricia me mostró fotos de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Ahí estaba Mariana, clara como el día, abrazada a un joven que nunca había visto en mi vida. Los dos sonriendo, cargando maletas caras, vestidos como si fueran millonarios. «Señora», me dijo Patricia suavemente, «perdóneme, pero tengo que preguntarle, ¿de dónde está sacando su hija tanto dinero?». No supe qué responder, porque yo sabía exactamente de dónde había salido parte de ese dinero, de la venta de mi carro, del dinero que supuestamente había invertido en un café que nunca existió. Regresé a casa como zombie. Mariana llegó a las 11 de la noche, como siempre, con olor a restaurante caro y perfume que yo no le conocía. «Ma, ¿estás bien?», me preguntó al verme sentada en el sillón con las luces apagadas. «Te ves pálida». «Mariana», le dije con voz temblorosa, «necesito que me digas la verdad. ¿Dónde está el café?». Su cara se endureció por un segundo, pero inmediatamente puso su expresión de niña inocente. «¿Qué quieres decir?». «Ma, el café va muy bien. Ya te he dicho. Mija, por favor, no me mientas más». Entonces Mariana se echó a llorar, pero no eran lágrimas de culpa o arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, como las que hacía cuando la cachaba en alguna travesura de niña. «Ay, ma, ¿por qué siempre tienes que sospechar de mí?», sollozó, abrazándome fuerte. «Toda mi vida he sentido que no confías en mí, que piensas lo peor de mí. Sabes lo doloroso que es eso para una hija». Y ahí estaba otra vez, la manipulación emocional que conocía tan bien. Pero esta vez, en lugar de culpa, sentí algo frío en el estómago, algo que nunca había sentido hacia mi hija. Miedo. «Está bien, mija», murmuré, acariciando su cabello. «Perdóname, es que a veces me preocupo demasiado». «Ma», me dijo Mariana, separándose de mí y tomando mis manos, «¿qué te parece si me quedo aquí en la casa unos días, para que estemos más cerca, para que veas que todo está bien con el café? Siento que últimamente estamos muy distanciadas», aunque cada fibra de mi ser me gritaba que dijera que no. Asentí. «Claro, mija, esta siempre es tu casa». Esa noche, mientras Mariana dormía en su antigua habitación, yo me quedé despierta preguntándome en qué momento había perdido completamente a mi hija. Y más importante, ¿quién era realmente la persona que dormía en el cuarto de al lado por primera vez en 26 años? Tenía miedo de mi propia hija. Los primeros días que Mariana se quedó en casa fueron extraños, pero yo traté de convencerme de que era normal. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde que vivíamos juntas de forma permanente. Necesitábamos tiempo para adaptarnos, me decía a mí misma mientras preparaba café para 2 todas las mañanas. Pero las cosas cambiaron rápidamente, y no para bien. Todo empezó con las visitas. El segundo día que Mariana estaba en casa, llegó un muchacho que encajaba perfectamente con la descripción que me había dado Patricia. Alto, moreno, vestido como galán de telenovela. Cuando sonó el timbre, Mariana corrió a abrir antes de que yo pudiera siquiera levantarme del sillón. «Ma, te presento a Diego», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es mi socio del café». Diego me extendió la mano con una sonrisa perfecta, de esas que se practican frente al espejo. «Mucho gusto, señora Leticia. Mariana me ha platicado muchísimo de usted». Había algo en él que me ponía nerviosa. Tal vez era la forma en que sus ojos recorrían mi casa, calculando, evaluando, o tal vez era la manera en que hablaba, como si estuviera actuando en una obra de teatro. Demasiado perfecto, demasiado educado. «Igualmente», respondí, notando cómo sus zapatos eran más caros que todo lo que yo tenía en mi closet. «¿También trabajas en cafeterías? Algo así», contestó vagamente. «Tengo experiencia en negocios diversos». Esa primera visita duró toda la tarde. Se encerraron en el cuarto de Mariana con música alta, y yo escuchaba risas constantes, como si estuvieran planeando algo divertidísimo. Cuando Diego se fue, cerca de las 10 de la noche, Mariana me dijo que tenían una junta de trabajo, muy productiva. Pero Diego no se fue solo esa noche. Se llevó mi licuadora nueva, la que había comprado con tanto esfuerzo el mes anterior, porque según Mariana,
Necesitaban probar recetas de smoothies para el café. Al día siguiente Diego regresó, y al siguiente también, y después ya prácticamente vivía ahí. Ma, es que estamos en la etapa final del proyecto, me explicaba Mariana cuando yo le preguntaba por qué Diego se quedaba tan tarde. Necesitamos coordinar muchos detalles, pero lo que yo veía no parecían juntas de trabajo. Lo que veía era a Diego tratando mi casa como si fuera suya. Sacaba comida del refrigerador sin pedir permiso. Cambiaba de canal cuando yo estaba viendo mis novelas. Dejaba trastes sucios en el fregadero. Y Mariana no solo no lo regañaba, sino que parecía encontrarlo encantador. Diego tiene hambre. Me decía, como si eso explicara todo. ¿No le puedes hacer unos chilaquiles? Al principio traté de ser hospitalaria. Al fin y al cabo, si era el socio de Mariana en el café, era importante que nos lleváramos bien, pero cada día se hacía más difícil. Diego tenía la costumbre de hacer preguntas que me incomodaban. Señora Leticia, ¿a qué hora sale usted a caminar normalmente? Me preguntó una tarde mientras comía los tamales que yo había comprado para toda la semana. No tengo horario fijo. Le respondí, extrañada por la pregunta. Depende del día. Ah, qué bueno. Es que el ejercicio es súper importante para las personas de su edad, dijo con esa sonrisa falsa. ¿Y normalmente come a la misma hora todos los días? Diego está preocupado por tu salud, ma, intervino Mariana. Dice que las personas mayores necesitan rutinas más estructuradas. Personas mayores, como si yo fuera una anciana inválida. Tenía 58 años y me sentía perfectamente capaz de cuidar mis propios horarios. Muchas gracias. Pero las preguntas siguieron. Que si tomaba vitaminas, que si tenía algún problema de salud, que si había actualizado mi testamento recientemente, siempre disfrazadas de preocupación por mi bienestar. Testamento. Le pregunté un día ya harta de tanta preocupación. ¿Por qué habría de pensar en eso? Ay, ma, es que todas las personas responsables deberían tener sus papeles en orden, me dijo Mariana. Por si acaso, ¿no? Nunca se sabe lo que puede pasar. Nunca se sabe lo que puede pasar. Esas palabras me quedaron sonando en la cabeza como una amenaza disfrazada de consejo. Después llegaron las fiestas. Pequeñas al principio, Diego traía a un amiguito para celebrar un avance en el proyecto del café. Pero los amiguitos se multiplicaron rápidamente y las celebraciones se volvieron cada vez más ruidosas y frecuentes. Mi casa se llenaba de desconocidos que fumaban en la sala, que gritaban hasta las 3 de la mañana, que dejaban latas de cerveza tiradas por todos lados. Cuando yo me quejaba, Mariana me decía que era importante hacer networking para el café. Ma, estos contactos nos van a ayudar mucho con el negocio, me explicaba mientras yo recogía colillas de cigarro de mi jardín. No puedes ser tan antisocial. Antisocial. Por no querer que mi casa se convirtiera en cantina. Una noche, cuando la música estaba tan alta que estaba segura de que los vecinos iban a llamar a la policía, me levanté para pedirles que bajaran el volumen. En la sala encontré a 8 personas que no conocía, bebiendo mis últimas cervezas y comiendo la comida que yo había comprado para toda la semana. Disculpen, les dije, tratando de sonar firme pero educada. ¿Podrían bajar un poco el volumen? Mañana tengo que trabajar temprano. Diego se acercó a mí con esa sonrisa que cada día me daba más escalofríos. Señora Leticia, no se preocupe, ya casi acabamos. ¿Por qué no se va a dormir y se pone tapones en los oídos? Tapones en los oídos. En mi propia casa. Esta es mi casa, le dije, sintiendo cómo se me subía la sangre a la cara. Y yo decido hasta qué hora hay música. Por un segundo, Diego me miró sin la sonrisa, y en esos ojos vi algo que me heló la sangre. Algo frío, calculador, peligroso. Pero inmediatamente la sonrisa regresó. Por supuesto, señora. Tiene toda la razón, chicos. Vamos bajándole. Pero no le bajaron. Y cuando fui a quejarme con Mariana, la encontré en su cuarto, fumando algo que definitivamente no era cigarro. Mija, ¿qué es eso que estás fumando? Nada, ma. Solo algo para relajarme, me contestó con los ojos vidriosos. El estrés del café me tiene muy tensa. Mariana, por favor, ya basta. Esta situación se está saliendo de control. Mi hija me miró con desprecio. Desprecio puro, sin intentar disimularlo. ¿Sabes qué, ma? Toda mi vida me has estado asfixiando, siempre controlándome, siempre diciéndome qué hacer. No puedes dejarme ser feliz por una vez. Mija, yo solo quiero. Tú solo quieres tenerme bajo tu control.
me gritó, levantándose de la cama. Por eso papá se fue, porque eres una controladora obsesiva que no deja vivir a nadie. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, porque sabía que no eran ciertas, pero venían de la persona que más amaba en el mundo. Salí del cuarto sin decir nada más. La fiesta siguió hasta las 5 de la mañana. Yo me quedé despierta en mi cuarto, escuchando cómo mi casa se convertía en algo que ya no reconocía. Al día siguiente, cuando desperté, la casa estaba hecha un desastre. Había vómito en el baño, quemaduras de cigarro en mi mesa de centro, y faltaba dinero de mi bolsa. Cuando le pregunté a Mariana al respecto, me dijo que seguramente yo había perdido los billetes, que últimamente estaba muy olvidadiza. Tal vez deberías ir al doctor. Ma, me sugirió con falsa preocupación. A tu edad, es normal que la memoria falle un poco. A mi edad, como si tuviera 80 años y no 58. Esa noche, mientras limpiaba los restos de la fiesta, me di cuenta de que ya no vivía en mi propia casa. Vivía en territorio enemigo, rodeada de personas que me veían como un estorbo, y mi propia hija era la comandante de ese ejército invasor. Por primera vez en mi vida, me sentí como una extraña en mi propio hogar. Llevaba 2 semanas viviendo como prisionera en mi propia casa, cuando encontré el papel que cambiaría todo para siempre. 2 semanas de caminar de puntitas por mi propio hogar, de medir cada palabra, de fingir que no me dolía ver cómo Diego y Mariana trataban mi casa como si fuera un hotel barato. Era un sábado por la mañana. Mariana y Diego habían salido temprano, diciendo algo sobre una junta importante para el café. Yo aproveché para hacer una limpieza profunda de la casa. Qué buena falta le hacía después de tantas reuniones de trabajo. Estaba aspirando la sala cuando noté que había papeles debajo del sillón donde Diego siempre se sentaba. Pensé que eran servilletas sucias o alguna basura que había tirado sin darse cuenta, pero cuando me agaché a recogerlos, vi que era un sobre manila, bastante grueso, con el logotipo de una aseguradora en la esquina superior. Mi primer instinto fue dejarlo donde estaba. No era mi correspondencia, pero algo en mi estómago me decía que lo abriera. Una corazonada. Esa intuición de madre que nunca me había fallado cuando Mariana era pequeña y hacía travesuras. Con manos temblorosas, abrí el sobre. El primer documento que vi hizo que se me nublara la vista. Era una póliza de seguro de vida, a mi nombre. Leticia López Hernández, 58 años. Beneficiaria, Mariana López Hernández. Monto del seguro, 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Tuve que sentarme en el piso porque las piernas me fallaron completamente. 5 millones de pesos era más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Era más de lo que ganaría en 20 años trabajando. Era una fortuna. Y mi nombre estaba ahí, con mi firma. Una firma que yo no recordaba haber hecho jamás. Con manos que no podía controlar, revisé el resto de los documentos. Había una copia de mi acta de nacimiento, copia de mi identificación, y lo más aterrador de todo, un reporte médico completo con mi nombre, describiendo mi estado de salud delicado y mi historial de problemas cardíacos que yo no tenía. Nunca había tenido problemas del corazón en mi vida. Seguí leyendo, y cada línea era peor que la anterior. El reporte médico, aparentemente firmado por un doctor que yo nunca había visto, detallaba episodios de arritmia, presión arterial elevada, y una condición que me hacía propensa a paros cardíacos súbitos, especialmente en situaciones de estrés o tras consumir ciertos alimentos. Me quedé ahí sentada en el piso de mi sala, rodeada de papeles que describían mi muerte como algo inevitable, algo que podía pasar en cualquier momento, y Mariana, mi propia hija, sería 5 millones de pesos más rica cuando eso ocurriera. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una manera horrible. Las preguntas de Diego sobre mis horarios, sobre lo que comía, sobre mis rutinas, su insistencia en que actualizara mi testamento, las fiestas constantes que me mantenían estresada, la comida que últimamente me sabía extraña, con un sabor amargo que yo atribuía a mi estado de ánimo. «Dios mío», murmuré en voz alta, «me quieren matar». Sonaba tan absurdo dicho en voz alta, que por un momento pensé que estaba perdiendo la razón. Estas cosas no pasaban en la vida real. No le pasaban a señoras trabajadoras como yo, y definitivamente no las planeaban hijas contra sus propias madres. Pero ahí estaban los documentos, fríos y reales, describiendo mi muerte como una inversión.
Escuché la puerta de entrada abrirse y el sonido de las voces de Mariana y Diego. Rápidamente guardé todos los papeles en el sobre y lo metí debajo del colchón de mi cama. Después corrí al baño a lavarme la cara, que estaba empapada de lágrimas que no recordaba haber derramado. «Ma, ¿dónde estás?», gritó Mariana desde la sala. «Aquí vengo, mija», le respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Estaba limpiando. Cuando salí del baño, Diego me estaba esperando en el pasillo. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, como buscando algo. «¿Se siente bien, señora Leticia? Se ve un poco pálida». «Estoy bien», mentí, evitando su mirada. «Solo un poco cansada». «¿No habrá movido papeles por ahí mientras limpiaba?», preguntó con esa sonrisa que ya no me engañaba. «Es que se me perdió un documento importante». El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. «No he visto ningún papel», contesté. «Solo recogí basura». Diego me estudió por un momento más largo de lo normal. «Qué bueno», dijo finalmente. «Era algo de trabajo, nada importante». Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta, escuchando cada ruido de la casa, cada conversación susurrada entre Mariana y Diego. Varias veces los escuché hablando en voz baja en la cocina, pero no podía distinguir las palabras. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché pasos acercándose a mi cuarto. Me hice la dormida, controlando mi respiración, mientras alguien abría lentamente la puerta de mi habitación. Los pasos se acercaron a mi cama, y pude sentir una presencia ahí parada, observándome. Tardaron una eternidad en irse. Al día siguiente, Diego apareció con una bolsa de mandado. «Señora Leticia, le traje unas vitaminas», me dijo, mostrándome un frasco de pastillas. «Son especiales para mujeres de su edad. Van a ayudarle con la energía y la salud del corazón». «Salud del corazón». Las mismas palabras que estaban en el reporte médico falso. «Qué considerado», logré decir, tomando el frasco. «Gracias. Es importante que se tome una todas las mañanas», insistió, «con el desayuno, para que se absorban mejor». Esa tarde, cuando Diego salió y Mariana se metió a bañar, abrí el frasco de vitaminas. Las pastillas eran blancas, pero tenían un olor extraño, químico. No se parecían en nada a las vitaminas que yo había tomado antes. Busqué en internet el nombre que aparecía en la etiqueta. No existía. Era una marca inventada. Durante los siguientes días, fingí tomar las vitaminas todas las mañanas. Mariana siempre estaba presente para asegurarse de que me las tomara, y Diego siempre preguntaba cómo me sentía después de tomarlas. «¿No se siente más energética, señora?», me preguntaba con esa sonrisa que ahora me daba pesadillas. «Sí, mucho mejor», mentía yo, mientras guardaba las pastillas en mi bolsillo para tirarlas después. Una noche, mientras revisaba otra vez los documentos del seguro, me di cuenta de algo que me heló la sangre. La fecha en la póliza era de apenas 3 semanas atrás. 3 semanas. Exactamente cuando Mariana había llegado llorando, pidiendo dinero para el café. No había ningún café. Nunca lo hubo. Todo había sido un plan para estafarme y después matarme. Mi propia hija había vendido mi carro para financiar los preparativos de mi asesinato. Me senté en la cama, rodeada de esos documentos que eran mi sentencia de muerte, y por primera vez entendí completamente la situación. No estaba viviendo con mi hija y su novio. Estaba viviendo con 2 asesinos que planeaban matarme por dinero. Y lo más aterrador de todo era que Mariana me miraba todos los días a los ojos. Me daba besos de buenas noches. Me llamaba Ma, con voz cariñosa, mientras calculaba cuánto tiempo más tendría que esperar para cobrar esos 5 millones de pesos. Esa noche, mientras escuchaba sus risas desde el cuarto de al lado, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir fingiendo que no sabía nada. No podía seguir esperando a que decidieran matarme. Tenía que actuar. Tenía que salvar mi propia vida, aunque eso significara destruir para siempre la relación con la única persona que había amado verdaderamente en este mundo. Durante 3 días después de encontrar el seguro de vida, viví en una pesadilla constante. Cada comida que Mariana me preparaba la analizaba con desconfianza. Cada vitamina que Diego me ofrecía la fingía tomar. Cada sonrisa que me daban me parecía una mueca de muerte. Pero traté de actuar normal, como si no supiera nada, mientras mi mente trabajaba desesperadamente buscando una salida. El miércoles por la noche, algo cambió en el ambiente de la casa. Mariana y Diego estuvieron susurrando durante horas en la cocina.
y varias veces los escuché mencionar mañana y ya es hora. Yo me hice la dormida. Pero cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. El jueves amaneció gris, como si hasta el cielo supiera que algo terrible iba a pasar. Mariana se levantó temprano, cosa rara en ella, y la escuché trajinando en la cocina desde las 7 de la mañana. Cuando bajé a desayunar, me recibió con una sonrisa que no había visto en años. «Buenos días, ma», me dijo, dándome un beso en la mejilla. «¿Cómo amaneciste?» «Bien, mija», respondí, notando que tenía las mejillas sonrojadas, como si estuviera emocionada por algo. «¿Y tú? ¿Te levantaste muy temprano?» «Es que tengo una sorpresa para ti», me dijo, y por un momento me recordó a la niñita que solía hacerme dibujos en el Día de las Madres. «Voy a cocinar tu comida favorita, mi comida favorita, sopa de tortilla con pollo, la misma receta que mi mamá me había enseñado y que yo le había enseñado a Mariana cuando era adolescente. No la había hecho en años». «¿De verdad?», pregunté, sintiendo una mezcla extraña de nostalgia y terror. «¿Y por qué la ocasión?» «Porque he estado pensando mucho», me dijo, sentándose frente a mí en la mesa del desayuno. «He estado muy grosera contigo últimamente y quiero compensarte. Tú siempre has sido la mejor mamá del mundo y yo he sido una hija malagradecida». Las palabras sonaban sinceras y por un momento terrible quise creerle. Quise creer que mi hija había reflexionado, que se había dado cuenta de sus errores, que todo lo del seguro de vida era una horrible coincidencia, que podía explicarse de alguna manera. Pero entonces vi sus ojos, y en esos ojos no había arrepentimiento real. Había algo calculado, algo frío, como si estuviera recitando un guión que había memorizado. «Ay, mija», le dije, fingiendo emoción, «no tienes que hacer nada especial, con que estemos bien tú y yo. Me basta». «No, ma», insisto, «te voy a consentir todo el día. Voy a hacer la sopa desde temprano para que esté lista para la comida, y en la tarde podemos ver una película juntas, como cuando yo era niña». Diego apareció en la cocina en ese momento, ya vestido como si fuera a salir. «Buenos días, señora Leticia», me saludó con esa sonrisa que ya me ponía los pelos de punta. Mariana me contó de su plan. Qué bonito detalle. «¿Te vas?», le pregunté, notando que traía una maleta pequeña. «Sí, tengo que resolver unos asuntos en Guadalajara», contestó, «pero regreso mañana temprano». Me dio una palmadita en el hombro que se sintió como una amenaza. Disfrute su día especial con Mariana. Después de que Diego se fue, Mariana se puso a cocinar con una dedicación que no le había visto nunca. Picó las verduras con cuidado, doró el pollo hasta que quedó perfecto. Tostó los chiles exactamente como yo le había enseñado. El olor que salía de la cocina era exactamente el mismo que recordaba de mi infancia. «Ma, siéntate en la sala», me dijo alrededor del mediodía. «Ya casi está lista la sopa. Te voy a servir como a una reina». Me senté en el sillón, pero no podía relajarme. Cada ruido que venía de la cocina me ponía nerviosa. El tintineo de las cucharas, el borboteo de la olla, los pasos de Mariana moviéndose de un lado a otro. A la 1:30, Mariana apareció con una charola preciosa. Había puesto un mantel individual, una servilleta de tela y hasta una florecita en un vasito. La sopa se veía exactamente como la hacía mi mamá, rojita del chile guajillo, con trozos generosos de pollo, cubitos de queso fresco, aguacate en rebanadas perfectas y tiras de tortilla doradas flotando en la superficie. «Sorpresa», me dijo, colocando la charola en la mesita de centro. «Tu sopa favorita, hecha con todo mi amor». El olor era delicioso, pero algo en mi estómago se contraía. «Se ve preciosa, mija», le dije. «¿No vas a comer tú?» «Yo ya comí mientras cocinaba», contestó, sentándose en el sillón de enfrente. «Esta es toda para ti. Ándale, pruébala antes de que se enfríe». Tomé la cuchara con manos que trataba de mantener firmes. La sopa se veía normal, olía normal, pero cuando acerqué la cuchara a mis labios, noté algo extraño, un olor ligeramente dulzón debajo del aroma de los chiles, muy sutil, casi imperceptible, pero ahí estaba. «¿Qué esperas, ma?», me preguntó Mariana, y cuando levanté la vista, vi que sus ojos estaban fijos en la cuchara. «Pruébala». En ese momento, todo mi instinto de supervivencia se activó. Era como si una voz dentro de mi cabeza me gritara: «No la pruebes, no la pruebes».
pero también sabía que si no actuaba normal, Mariana sospecharía que yo sabía algo. «Ay, mija, se me olvidó traer agua», le dije, dejando la cuchara en el plato. «¿Me puedes traer un vaso? ¿Sabes que la sopa picante me da sed?» «Claro, ma», me dijo, pero noté una ligera tensión en su voz. «Ahorita te traigo». En cuanto Mariana desapareció en la cocina, actué por puro instinto. Rápidamente intercambié mi plato con el que ella había puesto para sí misma en la charola. Un plato que pensé que estaba vacío pero que tenía un poquito de sopa en el fondo. Cuando regresó con el agua, yo ya estaba sentada como si nada hubiera pasado. «Aquí tienes», me dijo, poniendo el vaso en la mesa. «Gracias, mi amor», le dije, tomando la cuchara otra vez. Pero esta vez, en lugar de probar la sopa de mi plato, fingí que se me caía la servilleta. Me agaché a recogerla y aproveché para intercambiar los platos completamente. Cuando me enderecé, Mariana estaba viendo su celular. «Perdón, ma», me dijo. «Era un mensaje importante del trabajo». «No te preocupes», le contesté, y probé una cucharada de la sopa que ahora estaba en mi plato. Sabía exactamente como la sopa de mi mamá, sin ningún sabor extraño, sin ese olor dulzón que había notado antes. «¿Cómo está?», me preguntó Mariana, guardando el celular. «Deliciosa», le dije con sinceridad. «Igual que la de tu abuela». «Qué bueno», murmuró, pero la noté nerviosa. Siguió viendo su celular cada pocos minutos, como si estuviera esperando algo. Después de unos minutos, le dije: «Mija, sírvete un poquito de sopa tú también. Está buenísima y tú te esforzaste tanto haciéndola». «No, ma, en serio ya comí», insistió. «Ándale, aunque sea una probadita», le dije, empujando hacia ella el plato que originalmente había sido el mío, «para que veas qué tal te quedó». Mariana miró el plato con una expresión extraña. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo una cucharadita». Tomó la cuchara, la llenó con un poco de sopa y se la llevó a la boca. Y entonces esperé. Los primeros 5 minutos. No pasó nada. Mariana siguió actuando normal, preguntándome sobre mi día, diciéndome lo contenta que estaba de que estuviéramos pasando tiempo juntas. Pero a los 10 minutos, noté que se tocaba el estómago. A los 15 minutos, estaba pálida. A los 20 minutos, estaba sudando. «Ma», me dijo con voz débil, «me siento un poco mal». Y yo, sentada ahí viendo a mi propia hija, empezar a sufrir los efectos del veneno que había preparado para matarme, entendí que acababa de salvarme la vida. Ver a mi propia hija retorciéndose de dolor en el sillón de mi sala fue la imagen más horrible y más liberadora de mi vida. Horrible porque, a pesar de todo, seguía siendo mi niña. Liberadora, porque finalmente tenía la prueba de que realmente había tratado de matarme. «Ma», me dijo Mariana con voz quebrada, doblándose sobre su estómago. «Algo está muy mal. Me duele muchísimo». «¿Qué te duele, mija?», le pregunté, fingiendo preocupación, mientras por dentro sentía una mezcla de triunfo y terror. «¿Qué sientes?». «El estómago, como si se me estuviera quemando por dentro», murmuró, y pude ver cómo el sudor le empezaba a brotar en la frente. «Y me duele el pecho. No puedo respirar bien». Se levantó del sillón tambaleándose, tratando de llegar al baño, pero se tuvo que agarrar de la pared. Sus piernas temblaban tanto que pensé que se iba a caer. «Mariana, ¿qué comiste hoy?», le pregunté siguiéndola. «¿Algo diferente?». Solo la sopa», jadeó, apoyándose contra la pared del pasillo. «Pero yo la hice. Yo sé que le puse». «¿Qué le pusiste?», insistí, fingiendo que no entendía lo que estaba pasando. Mariana me miró con ojos vidriosos, y por un momento vi terror puro en su cara. «Ma, creo que me confundí de ingredientes». «¿Qué ingredientes, Mariana?». Mi hija se dejó caer en el piso del pasillo, jadeando como si acabara de correr un maratón. «Ma, tengo que decirte algo, pero primero, llama a una ambulancia. Por favor, primero dime qué le pusiste a mi sopa», le dije con voz firme, plantándome frente a ella. «Dime la verdad». Mariana me miró desde el piso, y en sus ojos vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo sabía todo. La máscara de hija amorosa se desplomó completamente, y por primera vez en mi vida vi a la verdadera Mariana, fría, calculadora,
sin una pizca del amor que yo había creído ver durante 26 años. Tú sabías, murmuró, con una sonrisa amarga que me heló la sangre. ¿Desde cuándo sabías? Desde que encontré el seguro de vida, le respondí. 5 millones de pesos, ¿verdad? ¿Buen precio por la vida de tu madre? Mariana soltó una carcajada que sonó más como un aullido. ¿Sabes qué, ma? Me da mucho gusto que lo sepas. Estoy harta de fingir que te quiero. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, pero también me liberaron. Finalmente estaba viendo a mi hija real, no a la ilusión que había creado en mi mente. ¿Por qué, Mariana?, le pregunté. ¿Por qué quisiste matarme? ¿En serio me preguntas por qué?, me dijo, arrastrándose hasta recargarse contra la pared. Su cara estaba cada vez más pálida, pero sus ojos brillaban con un odio que me asustó. Toda mi vida he sido tu proyecto de caridad, la pobrecita huerfanita que necesita que su mami la mantenga para siempre. Yo te mantuve porque te amaba. Me mantenías porque te hacía sentir importante. Me gritó con la poca fuerza que le quedaba, porque sin mí no eras nadie, una vieja amargada sin nada que hacer en la vida. Mariana, yo sacrifiqué todo por ti. Exacto, y me lo restregabas en la cara todos los días. Mira todo lo que hago por ti, Mariana. Mira cómo me sacrifico, Mariana. Me tenías hasta la madre de tu mártir complex. Sus palabras eran como cuchillos, pero siguió hablando entre jadeos. ¿Sabes cuántas veces deseé que te murieras? ¿Cuántas veces soñé con estar libre de ti y de tus sacrificios? Pero el café, me dijiste que era tu sueño. No había ningún café, estúpida, me gritó, y por un momento su voz volvió a ser fuerte. Era la excusa perfecta para sacarte el dinero del carro. Diego y yo llevamos meses planeando esto. ¿Desde cuándo lo conoces? Desde hace 1 año, me contestó con una sonrisa cruel. Lo conocí en un bar, y cuando le conté de mi situación, él me dijo que había una forma fácil de solucionar todos mis problemas. ¿Matándome? Al principio no era esa la idea, admitió, tocándose el estómago con una mueca de dolor. Íbamos a estafarte poco a poco, a sacarte el dinero con diferentes pretextos, pero luego Diego conoció a alguien que le habló de los seguros de vida y nos dimos cuenta de que así sería mucho más rápido. ¿Y el reporte médico falso? ¿Diego tiene contactos?, murmuró, y pude ver que le costaba cada vez más trabajo hablar. Gente que puede falsificar cualquier documento por el precio correcto. ¿Cuánto tiempo llevaban dándome veneno? Las vitaminas que Diego te trajo tenían pequeñas dosis de diferentes químicos, nada que te matara inmediatamente, pero que te iban debilitando poco a poco. Mariana tosió, y vi que escupía un poco de sangre. La idea era que pareciera que tenías problemas de salud gradualmente, para que cuando llegara el momento final, pareciera natural. Y hoy era el momento final, hoy era el día, confirmó con voz cada vez más débil. Diego se fue para tener una coartada perfecta. Yo iba a encontrarte muerta en la tarde, llamar a la ambulancia, hacer todo el teatro del dolor. En unas semanas, cobraríamos el seguro y nos íbamos del país. Me quedé ahí parada, mirando a esta mujer que había salido de mi vientre, que había criado con todo mi amor, y que me acababa de confesar que había planeado mi asesinato como si fuera una transacción comercial. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le pregunté. ¿Qué?, murmuró. Que nunca me quisiste, ni un poquito. Todo este tiempo yo creí que estaba amando a mi hija, pero tú solo eras una extraña que vivía en mi casa, planeando matarme. Mariana me miró con los ojos entrecerrados. ¿Sabes qué? Tienes razón. Nunca te quise. Desde niña te veía como un estorbo, como alguien que me impedía tener la vida que yo merecía. ¿La vida que merecías? Una vida con dinero, con lujos, sin tener que trabajar como una burra como tú. Escupió las palabras como veneno. Diego me prometió que después de esto podríamos vivir como reyes, viajes, ropa cara, los mejores restaurantes. ¿Y él también sabía que era tu madre? Claro que sabía. Se rió amargamente. Le daba mucha risa que fueras tan tonta. Decía que nunca había visto a alguien tan fácil de manipular. En ese momento, escuchamos que alguien abría la puerta de entrada. Diego había regresado. «¡Mariana!», gritó desde la sala. «¿Ya está todo listo?». Mariana y yo nos miramos. Ella tenía terror en los ojos, y yo sentí una calma extraña apoderarse de mí. «Sí», le grité a Diego. «Ya está todo listo.
Cuando Diego apareció en el pasillo y vio a Mariana tirada en el piso, pálida y sudando, su cara se transformó completamente. «¿Qué le pasó?», preguntó. Pero sus ojos me miraban a mí con una frialdad que confirmaba todo lo que Mariana me había dicho. Se confundió de plato. Le dije simplemente. Y entonces Diego entendió todo. Cuando Diego vio a Mariana en el piso y entendió lo que había pasado, su cara cambió completamente. La máscara de hombre educado y considerado desapareció. Y por primera vez vi al verdadero Diego, un estafador profesional, frío y calculador. «Usted sabía», me dijo. Pero no era una pregunta, era una constatación que me hizo sentir escalofríos. «Sí», le respondí, manteniendo la calma aunque por dentro temblaba. «Lo sé todo». Diego se agachó junto a Mariana, que cada vez se veía peor. Le tomó el pulso con movimientos precisos, como si hubiera hecho esto antes. «¿Cuánto se tomó?», le preguntó a Mariana. No sé», murmuró mi hija. «Solo una cucharada de la sopa». «¿Cuánto le pusiste?», le preguntó Diego con voz dura. Ya no fingía preocupación por ella. La dosis que me dijiste», jadeó Mariana. «Para 60 kilos». Diego la miró con desprecio. «Eres una idiota. Te dije que fueras cuidadosa». En ese momento entendí que para Diego, Mariana no era una novia ni una cómplice. Era solo una herramienta. Y ahora que esa herramienta se había roto, ya no le servía. «Tenemos que llevarla al hospital», les dije. «No», me contestó Diego secamente, poniéndose de pie. «No vamos a ir a ningún hospital». «¿Cómo que no? Se está muriendo». Diego me miró con esos ojos fríos que ahora mostraba sin disimulo. «Señora Leticia, usted tiene dos opciones. O nos ayuda a salir de esto sin hacer escándalo, o las cosas se van a poner muy feas para usted. ¿Me está amenazando?». «No la estoy amenazando», me dijo con una sonrisa que me heló la sangre. «Le estoy explicando la realidad. Usted no tiene evidencia de nada. Si llama a la policía, va a ser su palabra contra la nuestra». Pero Diego se equivocaba. Yo sí tenía evidencia. «Tienes razón», le dije, fingiendo estar asustada. «No quiero problemas. Pero por favor, ayúdame con Mariana». Lo que Diego no sabía era que 3 días antes, cuando encontré los documentos del seguro, había hecho 2 cosas muy importantes. Primero, había tomado fotos de todos los papeles con mi celular. Segundo, había ido a una tienda de electrónicos y comprado una grabadora pequeña que había estado cargando en mi bolsillo durante toda la conversación. Cada palabra que Mariana me había confesado, cada detalle sobre el plan para matarme, cada admisión de culpabilidad, estaba grabado. «¿Sabe qué?», me dijo Diego después de pensar un momento. «Usted va a ayudarnos, pero no como yo pensaba originalmente». «¿Qué quiere decir?». «Va a fingir que Mariana se intoxicó accidentalmente. Dirá que estaba cocinando y confundió algún producto de limpieza con una especia. Un accidente doméstico. Y si no lo hago, si no lo hace, señora Leticia, van a encontrar su cuerpo en unos días y va a parecer que usted y Mariana se envenenaron juntas. Un pacto suicida entre madre e hija deprimidas». Mientras Diego me explicaba su nuevo plan, yo seguía grabando todo. Cada amenaza, cada detalle de cómo pensaba manipular la situación. «Está bien», le dije. «Haré lo que usted diga». «Muy bien. Ahora llame a una ambulancia y recuerde qué va a decir». Llamé al 911 y reporté que mi hija se había intoxicado accidentalmente mientras cocinaba, mientras esperábamos a los paramédicos. Diego me siguió amenazando y explicándome exactamente qué tenía que decir a las autoridades. Todo quedó grabado. Cuando llegó la ambulancia, yo actué como la madre desesperada que era, pero por razones diferentes a las que Diego imaginaba, estaba desesperada porque necesitaba que Mariana sobreviviera para que pudiera enfrentar las consecuencias de sus actos. En el hospital, mientras Mariana luchaba por su vida en la sala de emergencias, Diego me mantuvo vigilada todo el tiempo. Se sentó junto a mí en la sala de espera, susurrándome recordatorios de lo que tenía que decir si alguien preguntaba. Pero lo que Diego no sabía era que antes de que llegara la ambulancia, había logrado mandarle un mensaje de texto a mi vecina, la señora Carmen, con una clave que habíamos acordado años atrás para emergencias. Ella había llamado a su hijo, que era policía, 3 horas después,
Cuando el doctor salió a decirnos que Mariana estaba estable, pero que iba a tener daños permanentes en el hígado y los riñones, aparecieron 2 oficiales de policía. «Señora Leticia López», me preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo. Recibimos un reporte de una posible intoxicación intencional. ¿Podríamos hablar con usted?» Vi cómo Diego se ponía tenso, pero mantuvo su fachada de novio preocupado. «Claro», les dije, «pero antes necesito mostrarles algo». Saqué mi celular, busqué la grabación que había hecho y se la puse a los oficiales. Durante 45 minutos, escuchamos la voz de Mariana confesando que había planeado matarme, explicando todo el plan, admitiendo que las vitaminas tenían veneno, que el café nunca existió, que todo había sido una estafa para cobrar el seguro de vida. La cara de Diego cambió gradualmente del control absoluto al pánico total. Esto está editado», balbuceó. «Esta señora está loca, está inventando todo». Pero entonces saqué las fotos de los documentos del seguro y los oficiales revisaron mi celular y confirmaron que las grabaciones no habían sido alteradas. «Diego Hernández», le dijo uno de los policías, «queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y amenazas». Ver cómo le ponían las esposas a Diego fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Todo su control, toda su frialdad, toda su arrogancia se desmoronaron cuando se dio cuenta de que su plan perfecto se había convertido en evidencia perfecta contra él. 2 días después, cuando Mariana despertó en el hospital, también fue arrestada. Los doctores me dijeron que iba a sobrevivir, pero que sus riñones nunca volverían a funcionar normalmente. Necesitaría diálisis por el resto de su vida. Durante las siguientes semanas, mientras se desarrollaba la investigación, descubrí cosas que me rompieron el corazón aún más. Diego tenía antecedentes por estafa y había convencido a otras mujeres jóvenes de que estafaran a sus familias. Mariana no era su primera víctima, era su cómplice dispuesta. También descubrí que habían estado viviendo como millonarios durante meses. Hoteles de lujo, restaurantes caros, ropa de marca, viajes por todo el país, todo pagado con el dinero de mi carro, y préstamos que habían sacado usando documentos falsificados con mi información. El día del juicio, Diego ni siquiera se apareció. Su abogado dijo que había huido del país con lo que quedaba del dinero. A Mariana la condenaron a 15 años de prisión por intento de asesinato y fraude. Cuando la sentenciaron, me miró desde el banquillo de los acusados. No había arrepentimiento en sus ojos, solo rencor porque su plan no había funcionado. Ese día, caminando hacia afuera del juzgado, me di cuenta de que ya no tenía hija. La mujer que había criado y amado durante 26 años nunca había existido realmente. Había sido solo una actuación, una máscara que ocultaba a una extraña que me odiaba. Esa noche, en mi casa que finalmente volvía a ser mía, tomé la decisión más difícil pero más necesaria de mi vida. Era hora de empezar de nuevo. La primera noche que dormí completamente sola en mi casa, después del juicio, fue la más silenciosa de mi vida. Un silencio que al principio me asustó, pero que gradualmente se convirtió en paz. No había música alta, no había voces susurrando planes siniestros, no había pasos de extraños caminando por mis pasillos, solo el sonido de mi propia respiración y el tic-tac del reloj de la cocina. Por primera vez en meses, dormí 8 horas seguidas, pero despertar fue lo difícil, porque despertar significaba enfrentar la realidad de que ya no tenía familia, que a los 58 años estaba completamente sola en el mundo, sin nadie que me quisiera de verdad. Durante las primeras semanas después del juicio, caí en una depresión profunda. No quería salir de la casa, no quería ver a nadie, no quería hablar de lo que había pasado. Mis vecinos me miraban con lástima cuando salía a comprar lo indispensable, y podía escuchar cómo susurraban a mis espaldas: «Pobrecita la señora Leticia, su propia hija trató de matarla». La peor parte era la casa misma. Cada rincón me recordaba algo. El sillón donde Diego se sentaba a planear mi muerte, la cocina donde Mariana preparó la sopa envenenada, el cuarto que había sido suyo, donde encontré evidencia de una vida de mentiras. Una mañana, después de 2 semanas de no bañarme ni salir de la cama, me levanté y miré alrededor de mi casa. «No puedo seguir así», me dije en voz alta. «No puedo dejar que ellos me destruyan la vida que me queda». Esa misma tarde llamé a una agencia inmobiliaria. «Quiero vender mi casa.
les dije. Lo más rápido posible. El agente me preguntó por qué tenía tanta prisa. Le dije que necesitaba un cambio de aire, sin entrar en detalles. No era mentira. Vender la casa fue más fácil de lo que esperaba. Era una buena casa, en una buena colonia, y había demanda. En 6 semanas ya tenía comprador y fecha de escrituración. Pero vender la casa era solo la primera parte de mi plan. La segunda parte era decidir qué hacer con el resto de mi vida. Una noche, mientras empacaba las pocas cosas que quería conservar, encontré una foto vieja de mis papás en su rancho en Michoacán. Mi papá tenía un sombrero de palma y estaba sonriendo mientras regaba unas plantas de tomate. Mi mamá estaba sentada en el portal, tejiendo y viendo el atardecer. Se veían tan felices, tan en paz. Recordé cómo era ir de visita cuando era niña, el olor de las flores en el patio, el sonido de los pájaros al amanecer, la sensación de que el tiempo se movía más lento, sin prisa. Eso es lo que necesito. Pensé. Paz, tranquilidad, un lugar donde pueda sanar. Al día siguiente, en lugar de buscar otro departamento en la ciudad, comencé a buscar casitas en pueblos pequeños, lugares donde nadie me conociera, donde pudiera empezar completamente de cero. Encontré el lugar perfecto en un pueblito a 3 horas de la ciudad. Se llamaba San Miguel de las Flores, y era exactamente lo que necesitaba. Pequeño, tranquilo, rodeado de montañas verdes. La casita que me interesó tenía 2 cuartos, una cocina sencilla, y lo más importante, un jardín grande donde podía plantar lo que quisiera. ¿Para qué quiere usted una casa tan sencilla?, me preguntó la señora que me la enseñó. Parece que está acostumbrada a algo más elegante. Quiero simplicidad, le dije. Ya no necesito cosas complicadas. Firmé el contrato esa misma tarde. El día que me mudé a San Miguel de las Flores, llevaba solo lo esencial: mi ropa, algunos trastes de cocina, mis libros favoritos y la foto de mis papás. Todo lo demás lo regalé o lo vendí. Quería empezar sin el peso de las cosas que me recordaran mi vida anterior. Los primeros días en el pueblo fueron raros. Estaba acostumbrada al ruido constante de la ciudad, y aquí el único sonido era el canto de los pájaros y el viento entre los árboles. Me levantaba al amanecer, porque no había manera de seguir durmiendo con tanto silencio. Pero poco a poco, ese silencio se convirtió en mi medicina. Comencé a arreglar el jardín. No sabía nada de plantas, pero había algo terapéutico en meter las manos en la tierra, en regar las semillas todos los días, en ver cómo crecían lentamente. Planté lavanda porque me gustaba su olor, tomates porque me recordaban a mi papá, y flores de todos los colores porque necesitaba belleza en mi vida. Los vecinos del pueblo fueron muy amables conmigo desde el principio. La señora María, que vivía en la casa de al lado, me trajo tamales de bienvenida y me enseñó dónde comprar las mejores verduras. Don Roberto, que tenía una tiendita en la esquina, siempre me preguntaba cómo iba adaptándome y me daba consejos sobre el cuidado del jardín. Se ve más relajada cada día, me dijo don Roberto después de mi primer mes en el pueblo. Cuando llegó, traía una cara muy triste. Este lugar me está sanando, le confesé. Necesitaba estar lejos de todo. A veces es necesario empezar de cero, me dijo con sabiduría. Nunca es demasiado tarde para ser feliz. Las mañanas se convirtieron en mi momento favorito del día. Me levantaba antes del amanecer, me hacía un café y salía al jardín a ver cómo habían crecido mis plantas durante la noche. Había algo mágico en esa hora, cuando el mundo estaba despertando y todo parecía posible. Después del desayuno, caminaba por el pueblo. San Miguel de las Flores era tan pequeño que podía recorrerlo completo en 30 minutos, pero cada día descubría algo nuevo, un callejón que no había visto antes, una casa con un jardín particularmente bonito, una tienda que vendía quesos caseros. En las tardes leía libros que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Novelas románticas, libros de autoayuda, biografías de mujeres valientes que habían superado grandes desafíos. Los domingos iba a la iglesia del pueblo, no porque fuera particularmente religiosa, sino porque me gustaba la sensación de comunidad. Después del servicio, las señoras se reunían en el atrio a platicar, y poco a poco me fui integrando a sus conversaciones. ¿Tiene hijos, señora Leticia?, me preguntó una vez doña Carmen, una señora mayor muy simpática. No, le respondí simplemente. Ya había decidido que esa era mi respuesta oficial.
Técnicamente no era mentira. La persona que yo había criado como hija nunca había existido realmente. Qué lástima, me dijo. Pero mire, aquí en el pueblo todos somos familia. Usted ya es parte de nosotros. Esas palabras me llenaron el corazón de una manera que no esperaba. Por primera vez en mi vida, pertenecía a algo sin tener que sacrificar nada a cambio. Después de 3 meses en San Miguel de las Flores, me di cuenta de que ya no pensaba en Mariana todos los días. Ya no me despertaba preguntándome qué había hecho mal como madre. Ya no sentía esa culpa constante que me había acompañado durante tantos años. Una tarde, mientras regaba mis lavandas, me di cuenta de algo sorprendente. Era feliz, no eufóricamente feliz, sino tranquila y profundamente en paz conmigo misma. Por primera vez en mi vida, no estaba viviendo para nadie más que para mí, y se sentía maravilloso. Llevaba 6 meses viviendo en San Miguel de las Flores cuando conocí a Tomás. Era un miércoles por la mañana, y yo estaba en el vivero del pueblo tratando de decidir qué flores plantar para la temporada de lluvias. Cuando escuché una voz suave preguntando por fertilizante orgánico para rosas, me volteé y vi a un hombre de mi edad, tal vez un poco mayor, con cabello completamente blanco y manos que claramente conocían el trabajo de la tierra. Vestía sencillo, pantalón de mezclilla y camisa de algodón, pero había algo en su forma de moverse que me llamó la atención. Una calma, una seguridad tranquila. «Disculpe», me dijo cuando me vio mirando las mismas plantas que él. «¿Usted sabe si estas begonias resisten bien el exceso de agua?» «Pues la verdad no sé mucho de plantas», le confesé con una sonrisa. «Apenas estoy aprendiendo, pero las mías han aguantado bien las lluvias de este mes». «Ah, entonces usted también es nueva en esto de la jardinería», me dijo, y su sonrisa fue tan genuina que me relajé inmediatamente. «Nueva en muchas cosas», le respondí sin pensar, y luego me sonrojé porque sonó más personal de lo que pretendía. «¿Es nueva en el pueblo?», me preguntó con curiosidad, no con la nocinez típica de los pueblos pequeños, sino con interés genuino. «Llegué hace 6 meses», le dije. «Me mudé de la ciudad. Yo llegué hace 2 años», me contó. «También de la ciudad, también buscando paz». Había algo en la forma en que dijo, «también buscando paz», que me hizo pensar que él, como yo, tenía una historia complicada atrás. Terminamos comprando plantas al mismo tiempo y caminando juntos hacia la salida del vivero. Cuando llegamos a la calle, él se detuvo. «Me llamo Tomás», me dijo, extendiéndome la mano. «Leticia», le respondí, y cuando nuestras manos se tocaron, sentí algo que no había sentido en años, no mariposas en el estómago ni emoción adolescente, sino algo más profundo, reconocimiento, como si mi alma hubiera reconocido a otra alma cansada pero en proceso de sanación. «¿Le gustaría que la ayude a plantar esas begonias?», me preguntó. «Tengo experiencia, y se ve que usted está cargando bastantes plantas». Normalmente habría dicho que no, que podía sola, que no quería molestar, pero algo en mí decidió decir, «me encantaría». Esa tarde, Tomás llegó a mi casa con herramientas de jardinería y una paciencia infinita. Me enseñó cómo preparar la tierra, qué distancia dejar entre plantas, cómo hacer que las raíces se sintieran cómodas en su nuevo hogar. «Las plantas son como las personas», me dijo mientras trabajábamos juntos en el jardín. «A veces necesitan tiempo para adaptarse a un lugar nuevo, pero cuando encuentran el suelo correcto, florecen como nunca antes». No sé si lo dijo pensando en las plantas o en nosotros, pero sus palabras me llegaron directo al corazón. Durante las siguientes semanas, Tomás se convirtió en una presencia constante pero no invasiva en mi vida. Llegaba por las mañanas con café extra y nos sentábamos en el jardín a planear qué hacer con cada rincón. Me contó que había sido médico durante 30 años, pero que se había retirado después de una experiencia muy dolorosa que no quiso detallar. «¿Y usted qué hacía en la ciudad?», me preguntó un día. «Trabajaba en una fábrica», le dije, «pero más que nada, cuidaba a mi hija». «¿Su hija vive lejos?». Me quedé callada por un momento, decidiendo qué tanto contarle. «Mi hija ya no es parte de mi vida», le dije finalmente. Tomás no preguntó más. Solo asintió como si entendiera que algunas heridas necesitan tiempo antes de poder hablar de ellas. Lo que me gustaba de Tomás era que no trataba de arreglarme ni de darme consejos no solicitados. No me preguntaba por qué había llegado sola al pueblo, ni por qué no tenía fotos de familia en mi casa.
ni por qué a veces me quedaba callada viendo el horizonte. Simplemente estaba ahí, plantando flores a mi lado, compartiendo comidas sencillas, enseñándome a cuidar las plantas como si fuera la cosa más natural del mundo. «¿Sabe qué me gusta de las plantas?», me dijo una tarde mientras regábamos juntos el jardín. «Que no juzgan. No importa si las riegas demasiado un día o muy poco al siguiente. No importa si al principio no sabes cómo cuidarlas. Ellas solo quieren crecer, y si les das amor y paciencia, te recompensan con belleza». «¿Usted siempre ha sido jardinero?», le pregunté. «No», me contestó con una sonrisa triste. «Aprendí cuando llegué aquí. Necesitaba algo que me ayudara a sanar. Resulta que meter las manos en la tierra es mejor terapia que muchas pastillas». Una noche, después de 2 meses de amistad, Tomás se quedó más tarde de lo usual. Estábamos sentados en el portal de mi casa, tomando té de hierbabuena y viendo las estrellas. «Leticia», me dijo de repente, «¿puedo contarle algo?». «Claro, yo también tuve una experiencia difícil con familia», me dijo, mirando sus manos. «Mi hijo, mi único hijo, trató de envenenarme por dinero». Se me cortó la respiración. «¿Qué? Hace 3 años». Pensé que estaba perdiendo la razón porque me sentía mal constantemente, hasta que un día encontré el veneno en mi comida. Su voz era tranquila, pero podía ver el dolor en sus ojos. No era para matarme inmediatamente, sino para hacerme parecer que tenía demencia, para que él pudiera tomar control de mis bienes. Dios mío, Tomás. Por eso entiendo cuando usted no quiere hablar de su hija, me dijo, volteando a verme. Entiendo esa tristeza que a veces se ve en sus ojos, porque yo también tuve que aceptar que la persona que más amé en el mundo nunca me amó de verdad. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Todas las defensas que había construido durante estos meses se desmoronaron, y por primera vez desde que llegué al pueblo, le conté a alguien toda mi historia. El café que nunca existió, el seguro de vida, la sopa envenenada, la confesión de Mariana, el juicio, todo. Tomás me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin tratar de minimizar mi dolor. Solo me escuchó. ¿Sabe qué es lo más triste? Le dije cuando terminé de contarle todo, que durante años pensé que algo estaba mal conmigo, que si hubiera sido mejor madre, si hubiera amado de manera diferente, ella habría sido diferente. «No», me dijo Tomás firmemente, «usted amó lo mejor que pudo. El problema nunca fue su amor. El problema era que lo daba a alguien incapaz de recibirlo y valorarlo». Esa noche, por primera vez en meses, lloré. Lloré por todos los años perdidos, por el amor desperdiciado, por la hija que nunca tuve realmente, pero también lloré de alivio, porque finalmente había encontrado a alguien que entendía mi dolor, sin necesidad de explicaciones. Cuando mis lágrimas se secaron, Tomás me preguntó, ¿cree que todavía puede amar? Miré a este hombre que había aparecido en mi vida como un regalo inesperado, que me había enseñado a cuidar plantas, que compartía sus mañanas conmigo, que me había confiado su propio dolor. «Tal vez ya estoy amando», le dije, y por primera vez en mi vida entendí que el amor verdadero no duele. No exige sacrificios imposibles, no te hace sentir culpable o insuficiente. El amor verdadero es como las plantas en mi jardín, crece naturalmente cuando encuentra el suelo correcto. Esa noche, viendo el atardecer reflejado en los ojos de Tomás, me di cuenta de que mi vida finalmente era mía, y era hermosa,